Entonces, bueno, sin más preámbulo, los vamos a dejar con nuestros realtor y aliados en Estados Unidos, que son Julio y Beatriz, certificados por allá en Estados Unidos como realtor y venezolanos. Bien, entonces que somos paisanos, o sea que estamos en buenas manos y bueno, los invito a que los escuchen y puedan replicar todo a sus clientes y posibles prospectos interesados. Gracias. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Excelente presentación. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Sí, aquí tenemos, vamos a darle un cordial saludo a todas las personas que tenemos allá en Lechería, en la calle Espíritu, que están ansiosos de escuchar este maravilloso webinar que tenemos junto a Mauricio. Y no nos queda más decirle que este es un webinar preparado a todos los que nos acompañan por Zoom, claro está, ¿no? Exclusivamente para Venezuela, para todos aquellos venezolanos que siempre están preguntando, que siempre están averiguando cómo pueden ellos, en este caso, hacer una inversión inmobiliaria en este país. Y realmente es muy amplio. Mauricio nos puede más adelante, con su experiencia, recalcar que hay muchísimos, pero muchísimos bancos ansiosos de prestarle dinero a todo lo que hacen vida en Latinoamérica. Especialmente Mauricio nos tiene una estadística que siempre nos dice que entre 5 y 7 años el latinoamericano por defecto paga su propiedad. Sin más preámbulo, ahora bien nos presentamos, como dijo Mónica, mi nombre es Julio Sucre, junto a mi esposa Beatriz, y con un invitado de lujo como lo es Mauricio Ordóñez, socio fundador de Q Capital, con presencia en más de 6 países y en los Estados Unidos. Sí, vamos a poner el video entonces que tenemos para ver. Así es. Juanito, por favor, ponnos el video que tienes allí. Gracias. Gracias, bonito. Buenas tardes a todos. Pues me toca también darle la bienvenida, darle las gracias a todos los que de una u otra forma han buscado conectarse y conocer esa valiosa información que le tenemos a través de Mauricio Ordóñez, quien tengo el honor de presentarlo, porque es un honor realmente contar con toda esa información valiosa que nos tienes. En este caso, hoy nos toca brindársela a Venezuela. Mauricio, bienvenido una vez más y te dejamos el honor de que sigas conversando con nosotros y nos dé toda esa información que están esperando. No, Beatriz, Julio, muchas gracias a ustedes por tenerme aquí. Yo, aunque no soy venezolano, tengo a Venezuela en mi corazón porque en el año 2008 me salvaron la patria aquí en Miami. Era el único inversionista que había en el año 2008 en esta crisis que fue tan dura mundialmente, particularmente aquí en la Florida golpeó muy duro, y si no hubiera sido por nuestros amigos en Venezuela, quién sabe qué hubiera sido mi empresa al día de hoy. Yo estoy muy agradecido. Obviamente, el hecho de prestarle a clientes internacionales no es nuevo. Esto es algo que viene de hace muchos años. Yo estoy en este país desde el año 96, donde he visto
diferentes, llamemos, problemas en nuestros países geopolíticamente, y hay año tras año que me beneficio y ustedes también nos beneficiamos por lo que sucede en nuestros países en Latinoamérica, y es ahí lo importante hoy de la Florida. La Florida es, aparte del mismo americano, un estado muy importante. Yo diría que en la parte también bancaria es un estado muy importante por el tema de lo que pasa en Latinoamérica. Entonces tenemos los que se están radicando a vivir acá, son alrededor de 1,300 personas de los mismos Estados Unidos, donde el estado de la Florida hoy es el estado número 1 desde agosto del 2021. Somos el estado número 1, donde éramos el estado número 5, y es ahí donde los bancos precisamente estamos pensando en prestar primordialmente en la Florida que antes en cualquier otro estado. Entonces, este motivo hizo que el mismo americano descubriera lo bueno que es vivir en la Florida. Tenemos buenos políticos acá, a diferencia que nuestros países en Latinoamérica, y han manejado bien lo que es el tema del COVID, han manejado bien lo que es el tema del incentivo a radicarse a vivir acá como empresa, como empresario. Se dedicaron a hacer una correría en pleno COVID, tanto el gobernador como el alcalde de Miami particularmente, a tocarle la puerta a miles de empresas para que entendieran los beneficios de que es radicarse acá. Y lo lograron, y de ahí porque somos el número 1 hoy. Dicho todo lo anterior, la empresa Q Capital, que está licenciada como un banco hipotecario, en inglés se llama Mortgage Servicing Lender, nos especializamos en compartir este tipo de conocimiento a los clientes en Latinoamérica, donde muchas veces no saben que pueden invertir acá y se descalifican por sí solos. Yo por ahí me copié una frase de un colega de ustedes, que es: la gran mayoría del cliente en Latinoamérica se descalifican por sí solo y creen que por el hecho de no tener una cuenta bancaria en Estados Unidos o no tener un historial de crédito o ingresos acá, no pueden optar por tener crédito, y cosa que no es así. Yo siempre digo que hay dos cosas muy importantes para poder invertir en los Estados Unidos, y son un poco de ganas y un poco de liquidez. Y sé que el equipo tuyo, Julio, Andrés, y el mío, nos encargamos del resto. ¿Ok? Entonces eso es bien importante. Si tenemos una liquidez, ya el resto tenemos que armar el resto de las cosas para entender tu perfil financiero, pero lo primero es la liquidez. Si tenemos la liquidez y eres una buena persona, en este caso en Venezuela, vamos a poder tener acceso al crédito. Ahora dependen las condiciones. Las condiciones dependen de qué me puedes dar. ¿Dónde está la liquidez? ¿Qué propiedad vas a comprar? ¿Dónde están tus ingresos? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Algo, sin ofender a nadie, obviamente la situación geopolítica de Venezuela hace que haya menos opciones que tiene otro país de financiamiento acá. Te voy a poner un ejemplo. Si es un venezolano viviendo en Colombia, tiene alrededor de 53 bancos diferentes a optar. Tenemos un abanico de estos bancos para optar. Ahora, si es un colombiano viviendo en Venezuela, con ingresos en Venezuela, no es por el país donde naciste, es país de ingresos, origen de ingresos. Eso es lo más importante. Mucha gente siempre me llama: es que tengo un cliente de Venezuela y como sé que el venezolano está, digamos, a veces no bien visto por nuestra situación geopolítica, ¿tú le puedes prestar? Entonces yo lo primero que pregunto es: ¿dónde están los ingresos? Porque la respuesta es sí, sí se le puede prestar. Ahora tengo que entender su perfil financiero. Uno de los motivos en el cual hay limitación de bancos, hay 5 o 6 bancos para cuando se tienen los ingresos en Venezuela, es por el tema del control de cambio. Y es lo que estamos viendo hoy en Colombia. Hoy en Colombia estamos viviendo lo que pasó en Venezuela en el año 2000. En el año 2000 yo me acuerdo cuando viajaba, me la pasaba en el Eurobuilding en Caracas, dando estas charlas en vivo y en directo, que hoy las damos por este medio de virtual. Antes era en vivo y en directo y siempre habían 100, 200, 300 personas escuchándonos, a un grupo de diferentes profesionales. Era la preocupación, digamos, de
quiero diversificar mi inversión, quiero hacer, y muchos venezolanos logró hacer, digamos, del año 99 particularmente, que yo me involucré puntualmente, a hoy en día. Siguen diversificando en dólares. Pero obviamente un 2000 a 2010 fue cuando más hubo salidas de capital del país. Eso estamos viendo en Colombia, en Chile, en Perú, en Argentina, en Brasil. Lo que yo hacía en el 2000 en Venezuela lo estoy viviendo en el resto de los países. ¿Por qué? Porque hay un temor de control de cambio. Entonces, el control de cambio, una de las exigencias que dice es, tú no puedes mandar una transferencia bancaria para el pago de una hipoteca en los Estados Unidos. Entonces, el analista de crédito automáticamente dice, ok, señor Julio, que usted vive en Venezuela, ¿cómo me vas a pagar la hipoteca? Entonces, ahí es donde entra un poco la limitación y ahí es donde tenemos que empezar a estructurar entre todos, estructurar los créditos, ¿ok? Dicho todo lo anterior, los documentos son muy sencillos. Más adelante los explicaré. Pero lo primero que tenemos que hacer es entender dónde está la liquidez. El dinero en Venezuela no es aceptado por las entidades financieras que tienen buenas tasas de interés. Para todo hay una solución. Pero el dinero en Venezuela, digámoslo así, por este motivo de que no se puede mandar una transferencia bancaria directamente al banco que te va a prestar. ¿Ok? Dicen, yo no te voy a contar el dinero que tienes en Venezuela si quieres la mejor tasa de interés. Hoy, ¿qué es la mejor tasa de interés para con ingresos en Venezuela? Estamos hablando en tasas entre el 7 al 11%. Entonces, yo lo divido en 3 tipos de niveles. Banco número 1, mejores tasas de interés, son bancos de tamaño mediano, grandes, si los comparamos con nuestros países. Aquí son medianos porque aquí grande es un Bank of America, un Wells Fargo, bancos inmensos. Estos son bancos grandes que no tienen muchas sucursales, en los cuales podemos tener acceso a ellos, entendiendo el perfil financiero, y estamos hablando de tasas de interés, yo diría que entre 7,5 y 8,5. ¿Ok? Ok. Después viene lo que se llama, si no cabemos en este espectro porque algo de las cosas no cabe, ya estamos hablando entre bancos entre 8,5 a 9,5. Todo esto hablando en préstamos a 30 años. Y ya si no cabes en este espectro, entonces ya hablamos de tasas de interés de dobles dígitos, que son préstamos a corto plazo, préstamos privados, que normalmente son a 1, 2 o 3 años. Entonces, para todos hay una solución. Entonces, la clave es primero, ¿dónde está tu liquidez? Entonces, me corrigen si estoy equivocado, Julio. Esto es solamente para agentes inmobiliarios, ¿correcto? ¿Lo están escuchando? Sí, bueno, no, hay de los dos. Hay clientes conectados por Zoom y hay también para... Perfecto. Entonces, lo que nosotros precisamente tenemos que entender, sea cliente o sea un agente inmobiliario que hablar con un cliente, es ¿dónde está tu liquidez? Demuéstrame, ¿está a título personal? Tipo una empresa. ¿Está en Venezuela, en Panamá, en Colombia, en Estados Unidos? Lo ideal es que esté afuera del país para la primera regla, para la mejor tasa de interés. Eso es lo primero. Y segundo, entender tus ingresos. Hay mucho venezolano que vive en Venezuela que tiene ingresos en otros países. Tiene ingresos en Colombia, tiene ingresos en Panamá. Entonces tenemos que tratar de ver si por ese lado los podemos estructurar. ¿Para qué? Para obtener tasas de interés entre 6 y 7%. ¿Ok? La gran mayoría de clientes que viven en Venezuela, con ingresos en Venezuela, yo diría que el averaje de la tasa de interés está entre el 8,5 casi a 9%. Ese es el averaje. ¿Podemos llegar a tener un poco más bajo? Sí. Tener más alto también, pero yo diría que el averaje es eso. Y ahí es donde entran ustedes, obviamente, si es un tema de inversión, a hacer los números. Entonces, nosotros podemos financiar, si son ingresos en Venezuela, hasta el 60% de financiamiento. 60%. ¿Ok? Y siempre reitero, no es por nacionalidad, es por donde son los países de ingresos. Si es un venezolano que tiene negocios en República Dominicana, como tengo muchos, o en Panamá, como tengo muchos, podemos apalancarnos hasta el 70%. ¿Ok? Y con mejores condiciones de tasas de interés. Entonces, lo que yo a veces trato de hacer es, el trabajo principal de mi compañía es buscar la mejor tasa de interés. A veces tenemos, sin querer y sin saber,
un hermano en República Dominicana, en Panamá, que yo sugiero, ¿sabe qué? Mi hermano vive en República Dominicana, yo soy el de La Plata, entonces yo a veces lo que sugiero es, abramos una LLC en Estados Unidos, después explicamos qué es eso, Julio entiende muy bien qué es una LLC, ¿ok? Abramos en Estados Unidos, el que tiene el dinero que la deposite en esta cuenta, ¿ok? Y avalamos el crédito con los ingresos de la persona en República Dominicana. Correcto. Avalar los ingresos es muy sencillo. Un contador o una contadora, nosotros le vamos a dar la carta y le vamos a decir qué colocar. Si eres dueño de empresa, si eres empleado del empleador. Estados Unidos es un país de confianza. Lo que escriba el contador o la contadora o el empleador le van a creer 100% al documento. ¿Ok? Entonces, por ese lado, no va a ser difícil el poder verificar los ingresos si tenemos acceso a un contador, una contadora o a un empleador. ¿Ok? Entonces, a veces se pueden combinar las ideas y la estructuración de créditos. Entonces, yo diría que el primer documento más difícil es la verificación de ingresos que se hace a través de estos vehículos, una carta de un contador, una contadora. Ahora, tengo clientes que a veces me quieren decir, Mauricio, yo no quiero pedir esto, yo no quiero molestar a nadie, no me interesa que sepan que tengo una propiedad. O sabes que yo no soy reconocido fiscalmente aquí ni en Venezuela, ni en República Dominicana, prefiero no darte eso. Ok, existen programas que son con bancos de segundo piso, que asumimos que el inquilino va a pagar, digamos, el crédito. Entonces, si la renta del inquilino cubre lo que es la cuota mensual de la deuda en los Estados Unidos, vamos a poder financiar prácticamente sin verificar ingresos. ¿Ok? Entonces, hay opciones de financiamiento. Todo depende de lo primero que necesitamos saber. Necesito saber tus ingresos. Lo segundo, vamos a necesitar una cuenta bancaria en Estados Unidos. Es necesario tener cuenta bancaria en Estados Unidos para poder hacer lo que se llama el autodébito del pago mensual de lo que es la hipoteca. ¿Ok? Y lo que es el impuesto predial, lo que en Venezuela se llama el derecho de frente, y lo que es los seguros de la propiedad y la administración de la propiedad. Entonces, si la cuota mensual, por decirte algo, es de $2,000 al mes, todos los meses el banco te va a retirar esta cuota de mensual de tu cuenta bancaria. Entonces, es necesario tener una cuenta aquí en los Estados Unidos, ¿ok? Donde se haga el débito automático. Eso es bien importante. Lo otro es una recomendación de una institución financiera. Suele suceder que en Venezuela el sistema bancario está digitalizado y bota una recomendación digital que no sirve para nada. Esta recomendación, que yo les voy a dar el ejemplar, es una recomendación de una institución financiera que más para saber si tienen o no recursos en el banco es que el banco tiene que decir que ustedes manejan su cuenta de cheques o de ahorro como lo exige el banco, o son un excelente cliente, o manejan la cuenta bajo las políticas financieras del banco, nunca han tenido una devolución de un cheque. Es una recomendación de una institución financiera y es necesario. ¿Ok? Como les digo, entiendo perfecto el sistema, entran al internet, imprimen el sistema, la carta primero no dice eso y segundo, no hay una persona física que la firme. Yo necesito que la carta venga firmada del señor Mauricio Ordóñez de Banco X, Y, Z. Este es mi correo electrónico y este es mi teléfono. ¿Por qué? Porque el analista de crédito puede llamar a verificar si el que hizo la carta existe. La verdad, lo único que van a hacer. ¿Ok? Entonces, yo diría que esos son los 3 requisitos más importantes. Lo demás son copias. Vamos a necesitar copia del pasaporte, copia de la visa para entrar a Estados Unidos. La gran mayoría de los venezolanos tienen doble nacionalidad europea, entonces necesitamos copia del ESTA. Si no tiene la nacionalidad europea, entonces necesitamos la visa de turismo para venir a los Estados Unidos. Entonces, es importante tener esto. Y lo otro es últimos 2 meses de las cuentas bancarias de los estados o extractos bancarios donde tienen la liquidez de la cuota inicial, de los costos de cierre, apertura de crédito, escrituración y lo que llamamos las reservas.
Las reservas es lo que es la fortaleza financiera. Nosotros tenemos que mostrarle a un analista de crédito que el señor Julio Sucre de Venezuela está comprando una propiedad, tiene la cuota inicial, tiene los gastos de cierre, apertura de crédito, pero no se va a quedar ilíquido. Tenemos que mostrar que sigue teniendo dineros en sus cuentas bancarias para poder seguir viviendo como lo hace el día de hoy. Lo que pasó en la crisis del 2008, muy importante, 95% de la gente que dejó de pagar no tenía cómo hacer el pago de la hipoteca al mes siguiente. Tenían apenas lo que es la cuota inicial y gastos de cierre. No tenían reservas de ahorros. Entonces, hoy sí tenemos que mostrar que siguen teniendo liquidez. Eso. ¿Cuál es la liquidez ideal? Ojalá un año de lo que les va a costar la propiedad en Estados Unidos. Entonces, si les cuesta $2,000, tenemos que tener otros $24,000 disponibles. Entonces, los vamos a mostrar en el estado o el extracto bancario. Cerramos la transacción, les entregan las llaves y ustedes pueden utilizar ese dinero. ¿Ok? Eso quiere decir un promedio de unos 12 meses, más o menos. O sea, Correcto. Okay. Correcto. No los tienen que tener los últimos 12 meses, no. La Ujú. plata debería de estar en los últimos 2 meses, ideal. Ok. ¿Ok? Y me muestran los extractos de los últimos 2 meses con los dineros necesarios para hacer la inversión. Entiendo. Perfecto. Entonces, esos son los famosos 5 requisitos que necesitamos para estructurar el crédito. ¿Ok? Algo bien importante. Lo ideal es que compren bajo una entidad americana. Crear una corporación en los Estados Unidos es muy fácil. A los bancos les gusta que el cliente internacional proteja su patrimonio. Y una de las maneras de blindar su patrimonio es con una empresa americana. ¿Ok? Entonces, el crédito sale a nombre de la empresa, pero quienes avalamos los créditos aquí en los Estados Unidos somos los dueños de empresa, no las empresas. Entonces, mucha gente me dice, Mauricio, es que mi empresa aquí en Venezuela tiene tantos años de historia y hoy está generando dólares muy bien. No, no me interesa la empresa porque el analista de crédito no va a ver tu empresa. El analista de crédito quiere ver son tus ingresos porque tu empresa no es la que califica para el préstamo. Eres tú como dueño de esta empresa o como tú dueño de la empresa que va a comprar la propiedad en Estados Unidos. Entonces, todo aquel que sea accionista en la empresa que va a comprar la propiedad en los Estados Unidos debe suministrar los 5 requisitos que estamos hablando, si los ingresos son de Venezuela. Bien importante. Suele suceder que nos encanta en Venezuela decir, yo voy a comprar esto, quiero poner a mi esposa, a mi hijo de 18 meses, a mi otro hijo de 11 años y quiero meterlos a todos por si acaso me pasa algo. Muy típico del venezolano. Típico. Resulta que aquí los únicos que podemos ser dueños de empresas tenemos que tener mayores de 18 años. Entonces, si los ingresos son en Venezuela, todo aquel que tenga más del 1% de acciones tiene que darme la documentación. ¿Ok? Si los ingresos no son en Venezuela, sino es un venezolano viviendo en República Dominicana, entonces solamente aquel que tenga, digamos, el que tenga el 1, el 2 o el 3% de acciones no tiene que aplicar para el crédito. Entonces suele suceder que hacen una corporación X, Y, Z y resulta que mi esposa y yo somos los dueños. Yo soy el dueño del 99, mi esposa del 1, como debe ser, y la esposa es dueña de la propiedad, igual, pero yo soy el responsable de la deuda, no la esposa, a menos de que los ingresos sean en Venezuela. Entonces, esas son, digamos, las 2 diferencias. Entonces, eso es algo bien importante. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Sí, Mónica, si alguien tiene alguna pregunta allí, le puedes acercar el micrófono y sin ningún problema nuestro invitado Mauricio nos podría responder. Mauricio, yo lo que sí quiero decir es lo siguiente. Quiere decir entonces que si, por ejemplo, un venezolano que viva en Panamá o que viva en Colombia, sus ingresos son de esos países porque tiene compañía en uno de esos países donde reside. En este caso, esas personas siempre podrán tener, dependiendo de su perfil financiero, la mejor opción de tasa de interés. Yo
Sí, diría mejores condiciones, menos cuota inicial, mejores tasas de interés, sí, señor. Ok. Ok, ¿ya? Sí. Mauricio. Sí. Señor Mauricio, si hay una persona que no tiene visa, ¿cómo se haría para sacar una visa de inversionista? ¿Cabe esa posibilidad? Sí, claro, pero yo no soy la persona, digamos, especializada en el tema de visas. Tendrás que hablar con un abogado de inmigración, que sé que Julio y su equipo lo tienen. Ok. Eso es correcto, así es. ¿Alguna otra pregunta? Y el hecho de comprarse una propiedad, te voy a poner un ejemplo también, el hecho de comprarse una propiedad de $1 millón o de $2 millones, en el 99.9% de las ocasiones no da derecho a visa. Hay unos proyectos que sé que tú también vendes, Julio y Beatriz venden, que si compras, digamos, hay un tipo de visa especial, pero eso no, en ocasiones. Mucha gente cree que por el hecho de comprarse un apartamento importante tiene derecho a visa, no. Las visas que se van a otorgar aquí es porque generas empleo. Entonces eso es bien importante. ¿Okay? Sí, precisamente el caso de ayer estuvimos reunidos con un mexicano y resulta que la persona experta en este tipo de visas, que era para una inversión, una EB5, se invierte en $800,000 y eso le da trabajo e empleo a 10 americanos. Para eso se trabaja, pero eso va a un lugar específico de un departamento federal que asegura que estas personas puedan tener ese empleo. Bajo esa fórmula es que se debe comprar este tipo de visa EB5. Disculpa, una pregunta. Si los ingresos están en un banco de Panamá y esta persona quiere comprar en Estados Unidos, ¿cómo sería los créditos? Una cosa es dónde está la liquidez y otra cosa es de dónde provienen los ingresos. La liquidez tiene que estar afuera de Venezuela. Si está en Panamá, está perfecto. Ahora, si tus ingresos, tú eres empresaria en Venezuela o eres en Panamá o eres empleada en Panamá, vas a tener mejores condiciones de crédito. Si tú vives en Venezuela y tus ingresos son en Venezuela y los dineros están en Panamá, también tienes acceso al crédito, pero tienes que entrar con un poco más de cuota inicial y la tasa de interés se ve castigada un poquito. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Mónica? Bueno, mientras la sala está tímida, mi Julio, yo voy a dar los tips, que es bien importante. ¿Ok? Sí, claro que sí, Mauricio. Los tips son los siguientes. Los tiempos. Uno de los errores que más cometemos en Latinoamérica es trabajar a los tiempos que trabajan en Latinoamérica y no aquí en los Estados Unidos. ¿Ok? Hoy en día, el hecho de invertir en la Florida hace que el vendedor tenga un poquito el sartén en la mano, como decimos en mi país, y es muy exigente con los tiempos. Entonces, si firman un contrato de compra y venta y ponen la fecha de cierre, la que sea, el vendedor va a ser muy drástico y va a hacer cumplir esta fecha. ¿Ok? Ahora, el que quiera acompañar dicha inversión con apalancamiento, entonces yo sí voy a necesitar unos 60 días para poder, digamos, trabajar con esto. De nuevo repito y reitero en varias cosas. Si los ingresos son en Venezuela, si los ingresos son en otro país, los tiempos son un poco más cortos, de 45 a 50 días. Pero soy amigo de iniciar con tiempo. El error número uno que cometen y precisamente los penalizan y tenemos que acudir a otro tipo de préstamos rápidos es que no entregamos la documentación a tiempo. El volumen que hay interno en los bancos aquí en Estados Unidos es impresionante. Todos estamos muy ocupados. Entonces, lo que antes, años atrás, demoramos 30 días, hoy nos estamos demorando 60 si el cliente colabora desde el día 1 con lo que necesitamos. Eso es algo muy importante. Lo otro bien importante es, y es un error muy común que cometemos, ya que somos buenos, digamos, buenos negociantes. Entonces se compran un apartamento, Julio les hace firmar un contrato de compra y venta
y dice, acompañando el contrato de compra y venta, necesito que coloquen $25,000. ¿Ok? Y suele suceder que tienen un hermano, un amigo o alguien que les debía dinero y le dicen, mira, me acabo de comprar un apartamento en Miami o en Orlando, ¿te acordás de esos $25,000 que me debías? Por favor, llámate a Julio, que Julio te va a indicar a dónde colocarlos. Eso va a una cuenta, un escrow, que es un fideicomiso, ¿ok? Dependiendo del vendedor, depende si la propiedad es nueva o usada, hay muchos factores, van a decir a dónde va a una cuenta de fideicomiso siempre, ¿ok? Pero si la persona que colocó el dinero, porque yo le voy a pedir una copia del estado o el extracto bancario al vendedor, cerciorarnos de dónde entró el dinero, y si no es el mismo nombre del que compró, no vamos a poder tener acceso a la mejor tasa de interés. Ese es un error muy común. Ahora, si les prestaron plata y les van a devolver la plata y van a reintegrar la plata, o el hermano les va a dar la plata, o el que sea, que se la depositen en su cuenta bancaria y de ahí ustedes giran el dinero. Es más fácil inventarse, en el buen sentido de la palabra, un contrato de venta de alguna cosa que se la depositó en la cuenta de ustedes y el banco de ustedes es el que va a verificar si la plata es buena o mala. Que aquí los bancos, digamos, quieren ver eso. Ahora, yo no verifico si la plata es buena o mala. Yo lo que tengo que verificar es si sacaste el dinero de una línea de crédito o te lo prestó tu hermano o resulta que sacaste la plata de tarjetas de crédito. Entonces, yo lo que no puedo aceptar son dineros prestados. No los puedo aceptar, a menos de que sean propiedades que te pertenezcan y las hayas hipotecado tuyas hace más de 2 años y de ahí puede provenir el dinero porque ya te pertenece esa propiedad. Esa es la única manera de endeudamiento que has aceptado. Del resto no. Entonces, esas son las cosas bien importantes a tener en cuenta. ¿De dónde viene la procedencia del dinero? No puede venir de terceros. Si llegase a venir de un tercero, porque suele suceder que compramos dólares, ok, lo que tengo que demostrar es que sale la moneda que sea del banco que ustedes manejan, el monto exacto de los dólares que compran. Tiene que hacer sentido común, ok. Hay varios factores, pero es importante tener en cuenta eso, de que de dónde sale el dinero hace que perjudiquen el programa si no vienen de los compradores. Okay. Eso quiere decir también, Mauricio, que no sé qué pasaría en el caso, por ejemplo, de la persona. Tú hablaste de algo de que la persona debería tener el dinero ahí en los últimos 2 meses. Y si el dinero entra en los últimos 15, 20 días. Entonces ahí es donde tenemos que justificarlo. Vendí un carro, vendí una casa, vendí un yate. Entonces tenemos que buscar la documentación. Entonces, que vendí un yate, perfecto, dame el contrato de compra y venta en Venezuela, no hay ningún problema. Y que sean los números, sean los dineros exactos. Ah, es que te voy a dar en efectivo $20,000. No, ahí ya se daña el negocio. Entonces, si resulta que depositaste $20,000, por poner un número, porque vendiste un yate y te pagaron $20,000, mostremos que son $20,000 y vendiste un yate. Es correcto, porque ahí se hacen los contratos. Correcto, exactamente. Así es. Bueno, mientras que esperamos a ver si la sala por fin tiene alguna otra pregunta, No sé si los que nos están acompañando por aquí por Zoom pueden escribir o abrir el audio para poder hacer preguntas también, lo que quieran, sin ningún problema. No sé si allá Juan o Mónica tenemos alguna otra pregunta en la sala. No, aparentemente no. No hay más ninguna otra pregunta. Y por aquí por Zoom, alguien que nos quiera preguntar, que le quiera preguntar algo a Mauricio, que aproveche ahorita. ¿Así de bien lo expliqué? Así es, así es. Bueno, si me quieres contar, Julio, un poquito qué está pasando en Venezuela, porque estoy teniendo muchas llamadas, sé que se ha dolarizado la economía un poco, estoy teniendo muchas llamadas últimamente. Hay una duda, Mauricio, te paso una. Ok. Por favor. Buenas tardes. Buenas Básicamente tardes. no es una duda, sino que estamos conversando entre asesores que Venezuela se estima mucho a pagar el inmueble o la venta de un yate, como acaba de comentar el amigo, en efectivo.
Aquí es un tema porque maneja mucho el efectivo, más que las transferencias. Entonces siempre tenemos que nosotros ver cómo le damos la vuelta a eso para hacer llegar el dinero muchas veces a los propietarios que no se encuentran en el país. Entonces es un tema para nosotros ahorita, el efectivo, pues cómo manejarlo, cómo hacerlo llegar. ¿Y qué haces cómo con se ese? le demuestra, cómo ¿Y qué? demostrar la persona ya que no está aquí en Venezuela que realmente fue a través de una venta. A veces nosotros como inmobiliaria buscamos cuentas que nos presten para hacerle llegar el dinero a la persona que está fuera del país, al propietario del inmueble. Entonces, ¿cómo se hacen esos casos para demostrar que realmente la persona se hizo una venta, pero el comprador está pagando gran parte de esa compra en efectivo? ¿Cómo harían en esos casos? Ok, entonces, lo primero, hay dos maneras de hacerlo. Si el contrato lo indica, ok, y reciben el efectivo, y depositan el efectivo, lo bancarizan, yo lo acepto. ¿Ok? Pero el contrato lo tiene que indicar y me lo tienen que mandar en inglés. ¿Ok? Yo me encargo, digamos, de estos 5 requisitos que yo les pedí, yo los traduzco acá, pero los contratos de compra y venta que son más largos, sí pedimos que sean traducidos allá. Ahora, si resulta que no, el contrato no va a decir eso, yo no quiero mostrar, etcétera, entonces necesito que bancaricen el efectivo hoy y 3 meses después apliquen. Buenas tardes. Tiene que quedar el dinero sentado en los últimos 2 meses en un banco, digamos, fuera de Venezuela. Sí. Buenas tardes a todos. Una consulta. Aquí en Venezuela no se coloca en los documentos de compra-venta que es en efectivo. De hecho, se debe colocar en bolívares una cantidad que realmente no es la real. Y eso sería para nosotros también una limitante. Voy a... ¿Cómo Es digo esto? un poco confuso, ¿verdad? No, lo entiendo perfecto. Es más bien, estoy pensando es cómo digo esto sin ofender a nadie. Todo documento que utilizamos acá es privado. Ese documento que me van a entregar, lo que sea ya, no se lo vamos a dar a nadie. Es un documento privado que lo va a ver en la analista de crédito, sí, lo va a tener un banco en Estados Unidos, sí, lo va a tener, ¿ok? Pero tengo clientes que hacen el contrato que tienen que mostrar en Venezuela, ¿ok? Y me entregan un contrato que yo tengo que ver acá. Okay. Entonces, en el buen sentido de la palabra, no estoy pidiendo que infrinjan nada, no estoy pidiendo que hagan algo fuera de la ley, pero tengo clientes que pueden hacer un contrato, que lo pueden hacer en dólares, me lo muestran y después lo rompen. Okay. Sería un contrato, como un contrato paralelo, algo así, ¿no? Adicional. Tú lo dijiste, no lo dije yo. Ah. Sí, en ese caso es un contrato Pero es privado. así, se puede manejar de esa manera. Recuerda que Estados Unidos es un país de confianza. ¿Ok? Entonces, si tú me entregas los documentos, yo tengo que entregar los documentos como los quieren ver acá. ¿Ok? Entonces, si la transacción está hecha en bolívares, no hay ningún problema, pero ahora tengo que hacer la conversión, en qué tipo de cambio, etcétera, etcétera. Pero ya estamos viendo contratos en dólares. Por eso yo le hice la pregunta a Julio ahorita, estoy viendo cosas en dólares en Venezuela en los últimos 6 meses. Me están dando contratos en dólares, me están demostrando arriendos en dólares, me están demostrando documentos en dólares. Lo que me está diciendo la gente es que en Caracas particularmente hay muchas cosas que ya son en dólares. Entonces, y estoy teniendo ya muchas llamadas de Venezuela porque como se está dolarizando mucho, la gente hace, el venezolano es muy hábil haciendo negocios y los hace en dólares, entonces tiene el dinero para invertir acá. Entonces, pero no sé en detalle qué está pasando, no me cuentan, pero bueno, es algo, y digamos termino para dar tranquilidad. El hablar conmigo, con alguien de mi equipo, como esta pregunta que tú me hiciste, es lo que tenemos que hacer, ¿ok? Sincerarse con nosotros. Mira, ¿yo te puedo hacer un contrato paralelo? Sí, ok. Se sinceran con nosotros y nosotros sabemos qué decir y qué no decir a un analista de crédito. El trabajo nuestro y de mi equipo es aprobar el préstamo, ¿ok? Entonces, yo no cobro al inicio del proceso, yo cobro el desembolso del crédito.
yo soy igual de interesado a los que son agentes inmobiliarios o a los compradores que nos están viendo de que el crédito salga. ¿Ok? Yo soy el primero que va a decir, hay un problema. Yo soy el primero que va a decir, ¿sabes qué? Esta carta no me sirve de esta manera porque el analista de crédito que no habla español, el analista de crédito que mira todo acá no habla español, no sabe dónde queda Latinoamérica. Prácticamente nunca ha salido de los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, el analista de crédito lo que tiene que ver en papel es, si algún día lo auditan el préstamo por el motivo que sea, en papel el analista de crédito tiene que decir, yo hice bien mi trabajo. Aquí hay un contador en Venezuela y verifiqué que existe el contador. Aquí hay un banco en Venezuela que verifiqué que existe el que la firmó y a mí me dieron esto. Entonces yo hice mi diligencia. Vi que la persona, lo que se llama el KYC, le hice el chequeo mundial. Vi la persona que el día que yo la analicé era una persona decente, sana y correcta. Entonces, eso es lo que hacen los analistas de crédito. Si mañana la persona se vuelve mala, si mañana no paga, si mañana se queda sin empleo la persona, no importa, porque el analista de crédito cumple del día que firmó la aprobación para atrás, no para adelante. Así es. Así es. Mauricio, por aquí tenemos una pregunta que nos hace Elizabeth Dumoy. Dice, ¿por cuánto tiempo es el financiamiento de crédito para estas propiedades? Explícale por qué tú eres amigo de que sea por 30 años. Ok, hay muchos tipos de programas, pero en propiedades de inversión, obviamente la primera pregunta que nosotros hacemos al cliente es, ¿cuál es tu intención con esta inversión? Muchos van a decir, Mauricio, ¿sabes qué? Es que necesito la plata y yo voy a pagar esto dentro de 3 años. Ok, yo le ofrezco otro programa. La voy a pagar en 1 año, la voy a pagar en 6 meses porque tengo otra propiedad en Miami que me la está vendiendo Julio y su equipo y yo solamente voy a necesitar el dinero por 8 meses. Ok. O definitivamente voy a tratar de quedarme lo más que pueda con el crédito. Yo recomiendo que se queden lo más que puedan con el crédito. Ok. El crédito aquí se pueden hasta 30 años y no importa la edad que tengan. Aquí nos prestan siempre y cuando seamos mayores de 18 años, la edad que sea. ¿Ok? Si el abuelo de nosotros nos quiere regalar una propiedad, bienvenido sea, le vamos a prestar al abuelo si tiene la capacidad de repago. O si no tiene capacidad de repago, pues el inquilino que nos compre, el inquilino que nos va a rentar la propiedad, tiene que tener su contrato que sea la capacidad. Es otro tema. ¿Ok? El sistema hipotecario en los Estados Unidos, a partir del 2008 para acá, es el sistema francés, que quiere decir que en el pago de cada cuota mensual vas aportando un porcentaje diferente del 100% de lo que pagas. Una parte de este 100% a principal y la otra parte a intereses. Y el sistema francés es como una gráfica, ¿okay? Que va pagando obviamente más intereses al principio que interés hasta el año 15 se nivelan y ahí va cambiando. ¿Ok? Entonces, eso no quiere decir que se quedan con 30 años. Soy amigo de los 30 años porque lo que estamos buscando es la cuota más baja posible. ¿Ok? Y el hecho de tenerlo a 30 años, vamos a lograr la cuota más baja posible. A menos de que hagamos un préstamo corto, a veces suele suceder cuando hacemos lo que se llama un préstamo de interés únicamente por 1 o 2 años, la cuota puede quedar a veces más baja. ¿Ok? Entonces ahí es donde analizamos cada perfil financiero y qué se desea hacer con la inversión. Entonces, importante es entender qué quieren hacer. Mucha gente me dice, no, pues yo quiero sacarle la plata. Sí, pero ¿cuál es tu finalidad aparte de sacar la plata? ¿Vas a pagar rápido el préstamo? ¿Quieres crear un historial? Entonces lo importante es que para los que son agentes inmobiliarios, nos consigan una historia. Mira, tengo un cliente, etcétera, etcétera, que está comprando una propiedad y lo ideal es que él no la quiere pagar rápido. Ok, entonces empezamos con la historia. Yo siempre digo que todo préstamo tiene una historia. ¿Ok? Todo préstamo tiene su afán. Digamos, el perfil financiero de Julio es diferente al mío. Entonces, a mí me pueden dar una tasa del 7% y a Julio del 6%. ¿Por qué a Julio si estamos comprando un apartamento del mismo edificio? Porque Julio tiene $1 millón más que yo. Es verdad, y eso además es cierto. Entonces, le vamos a dar mejores condiciones a Julio que a Mauricio Ordóñez. ¿Ok? Entonces, aquí es donde tenemos que entender lo que es
cuál es la intención con esta inversión. Si es netamente inversión y no desean pagar el préstamo rápido, hagámoslo a 30 años. Claro. Sí, dependiendo en este caso del por qué y cuál es el fin principal de la persona para adquirir el tipo de inversión que quiere hacer, es donde se define exactamente cómo se le puede dar mejor el crédito. Aquí tenemos otra pregunta, Mauricio, que nos comenta. Dice, buenas tardes. ¿Cuánto sería en este caso la comisión bancaria o el porcentaje de los trámites bancarios? Buena pregunta, muy buena pregunta. Yo lo voy a dividir en dos. Si quieren hacer una transacción de contado versus una transacción acompañada con apalancamientos, ¿ok? Con o sin crédito, siempre hay unos costos de cierre, escrituración, estudio del título y demás. Eso es más o menos 2 o 3% del valor de la compra, ¿ok? Y aparte, pues vienen lo que son los costos bancarios. Los costos bancarios son más o menos el 4% del valor del crédito. Entonces, si sumamos costos bancarios más costos de escrituración, estamos hablando entre el 5 al 8% del valor de la compra. Entonces, soy amigo siempre de decir que vamos a necesitar lo que es la cuota inicial más los gastos de cierre, calculen el 8%. Si son en compras de, yo diría, hay unos costos fijos, como le voy a poner un ejemplo. El analista de crédito. El analista de crédito cobra $1,500, sea un préstamo de 200,000 o de $1,000,000. Pero la incidencia del porcentaje obviamente es mucho menor en un préstamo de 1,000,000 que de 200,000. Entonces, a más pequeño el préstamo, mayor porcentaje de costos de cierre. Por eso yo digo entre 5 y 8. Pero si los préstamos van a estar, por decirle algo, de 200 a $500,000, calculen el 8%. ¿Ok? Más las reservas. Entonces, aquí es donde, ¿cuál es la clave de todo esto para los que somos agentes inmobiliarios? Si los ingresos están en Venezuela, lo ideal es que el cliente de ustedes, el comprador de ustedes, tenga alrededor del 60% de los dineros para conseguir las mejores tasas de interés. Yo diría que entre 55 y 60. Si el cliente de ustedes está con ingresos fuera de Venezuela, con un 50% vamos a sacar las mejores condiciones. Recuerden que en este porcentaje que estoy dando para tener las mejores tasas de interés está el año de las reservas. El año de las reservas es más o menos un 10% del valor de la compra. Ese 10% ustedes disponen de él, el cliente de ustedes va a disponer de él. Pero tenemos que tenerlo a la vista antes de aplicar para el crédito. Ok. Excelente. Ese 10% adicional de la reserva del costo de la propiedad sería lo que quedaría en este caso fuera de lo que sería ya la inicial, ¿no es así? Claro, una vez les entreguen las llaves, Julio, ustedes pueden disponer de ese 10%, es de ustedes. Es lo que es la fortaleza financiera hoy. Entonces, si la inversión fue, por decirle algo, dimos el 40% y el 8%, la inversión fue el 48%. Ok, perfecto. Lo ideal es que los créditos sean por encima de los 200, $250,000. Quiere decir que las propiedades deben de superar los $350,000. Ok, perfecto. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta allí en la sala. Sí, no, bueno, vamos ahí entonces cerrando. Vamos a darle nuevamente gracias a Mauricio por habernos asistido, por haber estado aquí en este fabuloso webinar. Mauricio, te comento rápidamente que nos estabas haciendo el tema de la pregunta con respecto a lo que está pasando en Venezuela. Realmente nosotros hemos vivido y hemos visto muchas personas que nos escriben. Como te dije, nosotros vivimos los últimos 24 años, vivimos ahí mismo en Lechería. Allí en donde está las personas que están allí, es una oficina administrativa que nosotros teníamos allá. Y siempre nos están preguntando, Mauricio, siempre nos están consultando. Nosotros hicimos, para que tengan una idea, 2 campañas de generación de prospectos y hay mucha gente que nos escribe directamente al WhatsApp y pidiendo información porque no tienen lo que tú dijiste al principio, no tienen noción de que realmente sí pueden adquirir una propiedad, sí pueden hacer algún tipo de inversión sin ningún problema, siempre y cuando cumplan, como dices tú en este caso, con los requisitos básicos mínimos para poder hacer una inversión en este país.
pero mucha Sí, gente hay mucha. Estoy teniendo, mucha gente de conocimiento. estoy teniendo mucha llamada en los últimos 6 meses. Bueno, Sí. excelente, Qué excelente. bueno, Sí. claro. Mucha gente curiosa, mucha gente. Yo tengo un canal de YouTube, como tú sabes, Julio, ahí pueden verlo tus agentes, pueden verlo, es educativo en español, pueden utilizar los videos con mucho gusto. Sé que hay expertos que los pueden bajar, les ponen el branding de ustedes, es para eso, es para que hablamos de los requisitos, ahí se hablan de los requisitos, capaz que les sirve para muchas cosas estos videos y la idea es eso, son educacionales, educativos en español y es para cuando la gente precisamente, mucha gente me dice, yo estuve ahorita en un evento en Colombia, que estuve en Colombia porque estoy viviendo lo que, como comenté al principio, en el año 2000, el colombiano está haciendo lo que hacía el venezolano en el año 2000. Me hacían una pregunta, una entrevista, me hicieron una pregunta, ¿y usted qué le ha causado curiosidad? De qué pregunta le hacen, qué es lo más común que le hacen. Y me dicen, al final yo le digo, no me hacen una pregunta, me hacen un comentario. Entonces me dicen, si yo hubiera sabido esto hace 10 años, yo ya tendría más de una propiedad en los Estados Unidos, que existe el apalancamiento. Hay mucha gente que se descalifica por sí sola. Es correcto. Entonces, mucha gente dice, qué tristeza, yo no haberlo conocido a usted hace 10 años. Es como el comentario que me hace mucha gente. Entonces, y la idea de esto es regar, digamos, como dice usted, regar la bola. Así es, eso es lo que estamos Y haciendo. gritarle, digamos, a Venezuela que pueden invertir acá con apalancamiento hipotecario. No tienen que ser millonarios, no tienen que tener la disponibilidad, todo el cash para poder invertir acá. Bueno, nos pasó esta mañana un ejercicio para que tengas una idea cuando se estaba colocando parte de las cosas que mandé desde aquí para la casa y que se puso un tema de real estate y otro por otro lado y las propagandas que tenemos allí. Se bajó una señora y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es eso que están ofreciendo ustedes aquí? ¿Qué están vendiendo? Entonces se le explicó que exactamente lo que estábamos haciendo, pues, porque esa es la idea, llamar la atención y que todos sepan que sí se puede. ¿Y la señora está sentada aquí con nosotros? No, la señora se llevó la información, se llevó todos los folletos y No, se retiró nuevamente. tenemos que regañar a la gente ahí, la vieron de haber sentado ahí con nosotros. Mónica, no sé si tienen alguna otra No, pregunta. Mónica no puede dejar de salir a nadie. Bueno, De aquí no se va nadie. Exactamente. vamos a ir cerrando entonces el webinar. Vamos a darle nuevamente gracias a Mauricio. No, yo agradezco, Julio, yo agradezco. Yo me despido primero, tú te despides después. Yo agradezco la verdad que me tengan aquí. Llevo muchos años haciendo esto. De verdad tengo un agradecimiento con Venezuela, con los venezolanos. He creado muy buenas amistades. Los quiero mucho y la verdad, aprovechenme en el buen sentido de la palabra. Yo tengo un equipo importante atrás, yo no soy el único, obviamente hoy estoy muy ocupado, tengo asistentes, tengo agentes oficiales en mi empresa, estamos, como dijiste tú, en 5 países de Latinoamérica y pueden hablar con cualquiera de estas personas, están a disposición y conmigo con mucho gusto me pueden escribir por WhatsApp. Tengan un poquito de paciencia, porque mientras estoy dando esto no contesto, obviamente. Por supuesto. Entonces, agradeciendo por el rato de todos los que están allá sentados viéndonos, la verdad, muchísimas gracias. Solo cosas buenas, les deseo muchas ventas, ganemos en dólares, porque en Venezuela está ganando dólares, vamos con el momentum que hay hoy en día ya, y aprovechen a Julio que está acá de la mano, con Beatriz, con muchas gracias. Y de verdad, muy queridos por tenerme acá y por dedicarme un rato y escucharme. Espero que esto haya sido productivo. Y si no lo fue, críticas constructivas son bienvenidas. Claro que sí, así es, Mauricio. Así es. Gracias, Mauricio, muchas gracias. No, yo pienso que esto fue información de valor para los venezolanos que tuvieron la oportunidad de escuchar directamente, pues, quién mejor que Mauricio Ordóñez, acompañándonos y brindándoles información. Gracias, Mauricio. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Hasta luego a todos. Hasta luego por allá. Gracias. Hasta luego, gracias. Ya, muchísimas gracias. Gracias, Mauricio. A ustedes, muy queridos. Gracias. Gracias.